¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar ahora de las líneas de transmisión. Bueno, vamos a hablar de líneas en media. Vamos a ponerlo aquí. En media y alta tensión. Perfecto. Si hablamos de líneas en media y alta tensión, nosotros pensamos y decimos, queremos llegar desde el punto A hacia el punto B. Queremos llevar energía del punto A hacia el punto B. Entonces hacemos el tendido de nuestra línea de transmisión. Para ello debemos saber por dónde debemos pasar, porque acá hay zonas que están protegidas por un Instituto Nacional de Cultura, un Ministerio de Cultura, o quien haga sus veces en el país donde ustedes se encuentran. Hay zonas que tienen flora, fauna, hay propiedad privada, hay distintos obstáculos que vamos a encontrar por la misma topografía, ollas, mogotes, mesetas, collados, picos, distintos tipos de problemas que vamos a encontrar que nos van a ocasionar una variación en nuestro trazo de ruta. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos llegar del punto A hacia el punto B, lo haríamos de forma recta, directa, ¿no? En una línea recta, sería lo más adecuado. Pero como no podemos por los distintos obstáculos y problemas antes mencionados, buscamos un trazo adecuado que cumpla con la normatividad, que cumpla con las de repente condiciones que se ponen en tu país para determinación del trazo de ruta de una línea de transmisión. Es muy importante conocer de repente el terreno. Hay lugares que son calcinados. Cuando quieras colocar una puesta a tierra vas a tener dificultades. No vas a llegar a la resistencia de puesta a tierra mínima establecida en tu normatividad. Hay lugares que son muy rocosos. Hay lugares que de repente están en zonas pantanosas, pedregosas, zonas sísmicas, y esto va a ocasionar también problemas a la hora de hacer el tendido de tu línea de transmisión. Entonces tienes que procurar evitar muchos cambios de ruta, pasar por zonas protegidas, pasar por lugares pantanosos, rocosos, pedregosos, donde no vas a tener estabilidad en tus estructuras. Hay que conocer los cruces con líneas de transmisión, con carreteras, trochas, de repente con oleoductos, con otras líneas de comunicaciones o en baja tensión o en media tensión. Todo eso lo necesitas. En pocas palabras, vamos a pasar por una viabilidad o evaluación o factibilidad y vamos a decir lo siguiente: yo necesito conocer el factor, vamos a ponerlo así nada más con una F, factor económico, factor técnico, factor medioambiental, podríamos agregar y decir político y social. Hay lugares que no desean de repente tener una central hidroeléctrica porque tal vez ellos piensan que hay una gran contaminación o se van a morir sus animales o no les va a permitir hacer el sembrado de sus diferentes tipos de verduras o lo que ellos busquen cosechar. Entonces vamos a tener un problema social, tal vez un problema político, de repente también un problema medioambiental, alguna línea de transmisión o alguna central de generación va a producir demasiada contaminación en el lugar, y eso podría también traer un problema, ¿no? Para eso hay un informe de lo que vendría a ser el estudio del impacto ambiental. En la parte técnica, la posibilidad de colocar estos elementos en ciertos lugares de repente técnicamente se hace imposible, y en lo económico también puede ser que técnicamente sea posible pero demasiado costoso. Entonces estos factores son muy importantes para determinar el trazo de ruta. Una vez que tú tienes tu trazo de ruta hay que ubicar los postes. Yo lo he puesto aquí, es lo que vamos a hacer en nuestro trabajo. Ubicamos los postes. ¿Cómo vamos a ubicar los postes? Bueno, voy a definir la distancia entre uno y otro. Yo necesito saber si el terreno es plano, si de repente hay accidentes geográficos. Si hay accidentes voy a tener separación entre poste y poste, una separación mucho mayor. Eso se llaman vanos, la distancia entre uno y otro. Esto me va a permitir disminuir la cantidad de estructuras, postes que voy a tener, pero la sección del conductor va a aumentar. Necesitamos un tiro de rotura mayor en el conductor para poder soportar vanos bastante grandes. De repente vamos a utilizar aquí, miren, vanos que sean superiores a los 600 metros, vamos a tener que utilizar estructuras con 3 postes. El costo de las estructuras aumenta, es más robusta,
pero también disminuye la cantidad de ellas a lo largo de toda la línea o la red o la línea primaria, o de repente la red de distribución primaria, o tal vez la línea de transmisión. Muy bien, importante. Si yo tengo el terreno llano, de repente los vanos van a ser más cortos, más pequeños, va a aumentar la cantidad, pero también el conductor, la sección va a disminuir porque el tiro de rotura ya no va a ser tan grande porque los vanos van a ser pequeños. Entonces todo tiene sus pros y contras. Es importante entonces que podamos entender que la topografía va a ser el punto de partida para definir cuántas estructuras vamos a utilizar, para definir la sección, mecánicamente hablando, de nuestro conductor, las condiciones ambientales. Si es un lugar que hay bastante hielo, hay vientos, entonces también el tiro de rotura va a tener que cambiar. Es muy importante definirlo, porque si las condiciones ambientales son muy complejas, los vanos grandes van a sufrir demasiada tracción mecánica en los apoyos, y eso produce que las estructuras tengan que ser más robustas. Entonces todo eso hay que analizarlo. Entonces, punto a punto, punto a punto, vamos a poner acá trazo de ruta, ubicación de los postes, el cálculo de la tabla de flechado. Para eso necesitamos, como les había dicho, las condiciones climáticas, las distancias entre los soportes, los desniveles que podamos encontrar. Todo eso es parte de la topografía. Con ello las características del conductor. Todo eso nos va a permitir hacer el cálculo de la tabla de flechado. El cálculo mecánico de conductor es importante, tiene que ver mucho con esto de aquí, y nos va a permitir definir las distancias entre apoyos o nuestros vanos, longitudes de nuestros postes, todo con base en las condiciones climáticas. Y tenemos el cálculo mecánico de las estructuras. Yo necesito saber cuántas retenidas, riendas, tensores, templetes o remates voy a tener, cuáles son las estructuras que lo van a llevar, cuánto es la fuerza en la punta para evitar que se rompa el soporte. Recuerden que hay siempre una carga de rotura y hay una carga máxima de trabajo en los soportes. Yo debo hacer las comparaciones de esta con esta, buscar los factores adecuados en relación de esta con esta para poder garantizar que no se necesite de repente una retenida, o tal vez poder encontrar la cantidad de ellas que se necesita. Todo con base en ¿quién? En la carga de rotura, muy importante. Aquí también la cruceta juega un papel importante. Yo defino el tamaño del vano también por la capacidad que tiene nuestra cruceta, porque si les aplicas esfuerzos bastante grandes, hay un vano, recuerda que hay un vano peso de corte y uno de flexión, y alguno de ellos podría ocasionar la rotura de nuestra cruceta. Entonces es muy importante que con base en el material de la cruceta, sus características, podamos definir cuánto es el soporte que tiene. Y cuando apliquemos las condiciones climáticas, que pueden ser adversas, que pueden ser complejas, y hagamos el cálculo, podamos estar por debajo de los límites de la cruceta. ¿Ok? Entonces, cruceta, poste. Con ello vamos a encontrar las prestaciones que vendrían a ser el vano viento y el vano peso. Estos dos me interesan bastante. Ahí está. Problemas en la cruceta, problemas en el poste, podrían ocasionar problemas de vano viento, vano peso. Entonces vamos a encontrar los límites aquí para garantizar que esto de aquí no se vaya a romper. Punto importante entonces. Ya sabemos entonces para qué utilizamos el trazo de ruta, la ubicación de los postes, el cálculo de la tabla de flechado, el cálculo mecánico de conductores, el cálculo mecánico de estructuras. Ahora lo que nos queda es trabajarlo en archivos en Excel. Vamos a hacer un archivo en Excel para él, otro para él. Vamos a determinar la distancia entre poste y poste con base en su rotura. Vamos a determinar la distancia en poste y poste con base en su rotura, y también la cantidad de retenidas que necesitamos para que esto se mantenga estable. Vamos a determinar la distancia entre cada uno de los soportes utilizando el cálculo mecánico de conductores, y vamos por último a determinar la ubicación de nuestros postes, sus tamaños de ellos con base en el trazo de ruta y también en las condiciones climáticas que nosotros tengamos. Listo.